México se encuentra ante una problemática que no cede y sigue lastimando a millones de mexicanos. Me refiero a la inseguridad. La actuación del crimen organizado sigue cobrando vidas humanas con violencia focalizada en territorios completos del territorio nacional. Es cierto que durante los últimos años se han generado una serie de esfuerzos desde el Poder Legislativo para que a través de una serie de reformas se combata esta difícil situación. Sin embargo, también habrá que reconocer que los mismos no han sido suficientes. Hoy, durante los posicionamientos por la apertura del periodo ordinario de sesiones, los distintos grupos parlamentarios se refirieron justamente a la necesidad de avanzar en la construcción de una reforma en materia de seguridad. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional anunció una reforma en materia policial que vaya al fondo del problema y que genere una policía digna, que esté estandarizada en cuanto a sus procesos y que le sirva a los mexicanos. El día de hoy, junto con compañeros del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos una iniciativa que pretende reformar el artículo 22 constitucional en materia de extinción de dominio. Un tema que se refiere justamente también al combate a la delincuencia y al crimen organizado. Como ustedes saben, en 2008 se reforma el artículo 22 constitucional para efecto de generar una reforma en materia de justicia y seguridad pública. Uno de los elementos fundamentales de esta reforma fue justamente el instituir la figura de extinción de dominio. De dominio de bienes que son objeto, instrumento y producto de las actividades delictivas organizadas. Como consecuencia de esta reforma, en 2009 se aprobó la Ley Federal de Extinción de Dominio, que hasta este momento está vigente con algunos cambios que se hicieron a la misma. Lo que se pretendía era que a través de esta figura, ya utilizada en diversos países con mucho éxito, se flexibilizara el tortuoso camino para atacar esas estructuras financieras de la delincuencia organizada, lo que no ha podido lograrse a través de figuras como el decomiso, justamente por este tortuoso camino y por la compleja situación de acreditar la procedencia ilícita de los bienes. Con esta figura se pretendía que este proceso se flexibilizara y se pudiera atacar de manera directa a estas estructuras financieras que permiten que el crimen organizado siga operando de la manera en que lo hace. A casi 7 años de distancia, la realidad ha sido muy diferente a las expectativas que en 2008 se generaron. Las estadísticas revelan que en nuestro país, en materia federal, esta figura no ha tenido el alcance que se esperaba, pues en comparación con Colombia, esta se encuentra con un déficit de ejercicio casi nulo en virtud, mientras que en aquel país, en el año 2008, se encontraban 1,888 procesos judiciales en la fase inicial, incluso Colombia aprobándose meses después de la mexicana. En México, para el mismo periodo, 2010-2000, para el mismo periodo, se habían recibido solo 2. El trámite en Colombia tenía 815 procesos judiciales y México para el periodo señalado solo emitió una sentencia. Y por último, Colombia reporta para el 2008 un total de 2,703 procesos judiciales por extinción de dominio y en México en el mismo periodo solamente 3. En relación a los bienes afectados, se observó que para los mismos periodos, mientras en Colombia se contabilizaron 28,165 bienes, en México durante 2010 y 2011 solo se vieron afectados un total de 8 bienes. Esto nos indica
que esta reforma pues no ha causado los efectos que se pretendían y que esta figura que pretendía flexibilizar el proceso para retirar estos bienes a la delincuencia no ha sido exitosa. El pasado 28 de julio en el Senado de la República se organizó el Foro Extinción de Dominio, en donde justamente se abordó esta problemática y donde participaron no solamente funcionarios de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Hacienda, del área de inteligencia financiera, sino también escuchamos las experiencias de otros países, como Colombia y Guatemala, en donde los fiscales de estos dos países, incluso con jueces de extinción de dominio de nuestro país, se hizo un análisis para ver cuáles son las problemáticas por las que está atravesando esta figura, y justamente a raíz de estas experiencias es que hoy presentamos esta propuesta que pretende hacer un cambio profundo a la figura desde la Constitución. Una vez que, haciendo un análisis de la situación en que se encontraba la ley, teníamos pocas expectativas de que con un cambio legal esta figura pudiera mejorar. De tal manera que el día de hoy estamos presentando una iniciativa que pretende hacer modificaciones importantes al artículo 22 constitucional en materia de extinción de dominio, teniendo como base las experiencias de otros países y las problemáticas que se generaron en este foro de discusión. De esta manera, establecemos que la naturaleza de la extinción de dominio será jurisdiccional, de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier derecho real, principal o accesorio, independientemente de quien los tenga en su poder o los haya adquirido, y autónomo del de materia penal. Procederá, y esto es uno de los cambios importantes que introducimos en la reforma constitucional, que proceda cuando se acredite el hecho ilícito, a diferencia de lo que hoy prevé la Constitución, que se encuentra ligada a la comprobación del cuerpo del delito, y esto hace que el proceso de extinción de dominio esté ligado directamente a la causa penal. Es decir, si se declara culpable, entonces procederá a la extinción de dominio, aun cuando se demuestre que el hecho ilícito mediante el cual se obtuvo ese bien sí está acreditado. Por eso, para flexibilizar, nosotros lo que hacemos dentro de la reforma es solamente que se dé la acreditación del hecho ilícito para que proceda la extinción. Otro de los problemas importantes que tiene nuestra reforma, a diferencia de otros países, es que el catálogo de delitos por los que procede la extinción de dominio es limitado. Cabe mencionar que los delitos por los que procede la extinción de dominio actualmente son por delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, y en 2015, con la reforma al Sistema Nacional Anticorrupción, se introduce también el delito de enriquecimiento ilícito. Sin duda, fue un acierto que este delito en materia de corrupción se introduzca dentro del catálogo, pero de poco servirá si la figura pues no funciona. Lo que estamos proponiendo ahora es que ese catálogo sea todavía más amplio, y estamos agregando también operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, así como delitos en materia de hidrocarburos, que, como ustedes recuerdan, recientemente aprobamos en el Congreso la legislación correspondiente. Se propone que la acción de extinción de dominio sea imprescriptible, y con esta previsión se evitará que por el simple transcurso del tiempo sea imposible la recuperación de activos derivados de la comisión de ilícitos. También establecemos en nuestra iniciativa una serie de mecanismos de coordinación entre instancias y autoridades competentes que posean información útil para la investigación del proceso de extinción de dominio, a fin de lograr la eficaz aplicación de esta figura. Se propone la constitución de un fondo constituido por los bienes cuyo dominio se declare extinto, y esto es bien importante porque justamente en este momento que estamos trabajando para conformar un sistema nacional de combate a la corrupción y un sistema de rendición de cuentas, es importante que haya claridad sobre el destino de los bienes extintos, y que en estos haya un fondo que esté supervisado de manera constante
por sociedad civil, inclusive por el órgano legislativo. También estamos proponiendo que dentro de la reforma se establezca que los bienes declarados extintos contribuyan a reparar a las víctimas de los delitos, como ya actualmente prevé la ley, pero también se acompañe la generación de campañas de prevención y tratamiento de adicciones. También estamos proponiendo establecer mecanismos de supervisión y vigilancia de dichos recursos. Dada la compleja naturaleza de la figura de extinción de dominio, se propone también la creación de tribunales y órganos de procuración de justicia especializados. Recordemos que la figura de extinción de dominio no tiene una naturaleza penal, pero tampoco civil, tiene una naturaleza compleja. Esta iniciativa prevé también mecanismos de protección a testigos y demás sujetos que intervengan en el proceso de extinción de dominio, así como incentivos a denunciantes. Es por ello que esperamos que esta iniciativa, una vez turnada a las comisiones respectivas, sea valorada, analizada y en su momento aprobada como un instrumento que realmente necesita nuestro país en un momento muy complejo, en donde es importante cerrar filas en torno al combate al crimen organizado. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senadora Pilar. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudio Legislativo Segunda. Se concede ahora el uso de la tribuna al senador Miguel Barbosa Huerta para presentar a nombre de las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática un proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos constitucionales. Tiene la palabra, senador. Gracias, vicepresidenta en funciones de presidente, o presidenta, perdón. Y pido primero, si me permite la senadora Pilar Ortega, que pueda yo suscribir la iniciativa que acaba de presentar. ¿Sí? Yo pensé que iba a decir que no, pero gracias. A ver, las y los senadores del PRD venimos a presentar un proyecto de reforma constitucional a los artículos 21, 73, 76, 104, 115 y 123 de nuestra Carta Magna en materia de seguridad pública. En septiembre del año 2014, policías municipales de Iguala y Cocula participaron activamente en la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. El caso, aún sin resolverse, cimbró al país. Sus repercusiones se sienten en la arena política, pública. Pero no se trató de un incidente aislado. Existen centenares de casos documentados de participación de policías en actividades delictivas, algunos muy graves. La corrupción es solo uno de los problemas que aquejan a los cuerpos de seguridad. Salvo excepciones, las instituciones policiales en México están mal pagadas, mal entrenadas, mal organizadas y mal controladas. La distancia entre la policía y los ciudadanos se ha agrandado con el transcurso de los años. Después de la tragedia de Iguala, el gobierno de la República reconoció el problema y puso en la mesa una propuesta de solución: la eliminación de 1,800 instituciones policiales de los municipios del país y su integración en 32 policías estatales únicas. Esta iniciativa, la que presentó el titular del Ejecutivo Federal, tiene múltiples deficiencias. Uno, las policías estatales no son necesariamente mejores que las policías municipales. Como ejemplo, los 38,698 policías que no aprobaron el proceso de control de confianza, de ellos,
el 55% pertenecieron a instituciones estatales, no municipales. Solo 5 de 32 instituciones preventivas estatales cuentan con unidades de asuntos internos. Más del 60% de los policías estatales tienen remuneraciones inferiores a 9,000 pesos, un nivel salarial no muy distinto al de los policías municipales. 2. Las policías estatales, salvo excepciones, no han adoptado el modelo policial mandado por la ley. Se han mostrado como instituciones reacias al cambio. A pesar de ser relativamente pequeñas, nada permite suponer que multiplicar varias veces su tamaño facilitaría su transformación. Hacer funcionar a 32 policías estatales únicas requiere de un periodo de implementación de 4 a 6 años y de una gran cantidad de recursos presupuestales. La sola homologación salarial costaría 18,000 millones de pesos. 3. El impacto de la corrupción crece conforme se concentran las capacidades. Si se corrompe la policía de Iguala, el problema, se supone, se acota a Iguala. Si se corrompe una policía única en Guerrero, el problema es del Estado completo. Cabe recordar que la policía de Iguala tenía un convenio de mando único con el gobierno estatal cuando participaron en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. 4. El mundo se mueve en la dirección contraria a la propuesta del Ejecutivo. En Brasil, país federal que cuenta con un modelo muy similar al que se requiere establecer en México, el número de localidades con guardias municipales se multiplicó por 5 entre 2006 y 2012. En noviembre de 2014 se aprobó una legislación federal para formalizar la figura de guardia municipal. En Francia, un país con un modelo altamente centralizado de policía, 3,500 comunidades cuentan con instituciones municipales. Italia tiene una amplia red de policías municipales. En Alemania, caso citado por el Ejecutivo Federal en su iniciativa, existen múltiples ciudades con policías municipales. Los congresos estatales de Argentina, siguiendo el ejemplo del Congreso de la provincia de Buenos Aires, desarrollaron en 2015 legislación específica para crear policías municipales que antes no existían. De hecho, son excepcionales los países donde no existe algo que se asemeje a una policía local. 5. La policía no solo persigue delincuentes, tiene funciones de mantenimiento de orden público, de regulación de tráfico y de resoluciones de disputas cotidianas. Para cumplir eficazmente esas tareas, la policía tiene que estar anclada en la comunidad, tener cercanía con la población y conocer las fuentes de conflicto. Eso no lo puede hacer una policía de corte militar traída de fuera de la comunidad. Mando único no es sinónimo de policía estatal único, tal como se ha venido implementando en una buena parte del país. El mando único es un arreglo institucional que transfiere el control operativo de las policías municipales a los gobiernos de los estados, pero no las elimina. El principal resulta obvio: implica un divorcio entre el control operativo y el control administrativo de las policías municipales. Ese hecho inevitablemente conduce a disputas entre órdenes de gobierno, como se ha visto recientemente en los estados de Morelos y Nayarit. Por dar solo 2 ejemplos,
Por otra parte, obliga a una renovación periódica de convenios entre municipios y estados, lo cual anula una de las supuestas ventajas del mando único, que es reducir la presión de las bandas criminales sobre los gobiernos municipales. Cada 3 años, al momento de renovar o no el convenio de mando único, los presidentes municipales se vuelven blanco de corrupción, intimidación o ambos. En consecuencia, el mando único en su forma vigente es un arreglo estructuralmente inestable y no puede ser la ruta del futuro para el fortalecimiento de las policías. Un modelo de policía estatal única a la manera de Nuevo León es extraordinariamente costoso. Cada elemento de fuerza civil le cuesta al erario neolonés 550,000 pesos al año. Esa es una de las razones por las cuales esa institución ha tenido que ser mucho más pequeña que lo proyectado inicialmente. Se planteó inicialmente la creación de una fuerza con 15,000 elementos. La corporación cuenta ahora apenas con 3,800. Además de esas deficiencias, la iniciativa del Ejecutivo es políticamente inviable en términos esquemáticos. Pide a los gobiernos municipales ceder sus policías y comprometerse a pagar un monto indeterminado a los gobiernos estatales por la función de seguridad pública. No es casual, por tanto, que la mayoría de los alcaldes del país se haya manifestado en contra de la propuesta. Entonces, ¿qué reforma proponemos? Una que contemple los siguientes elementos. 1. La preservación de un papel en materia de seguridad pública para los municipios, sujeto al cumplimiento de estándares mínimos de calidad, integridad y eficacia. 2. La definición de estándares, policías nacionales y la construcción de un servicio nacional de carrera policial. 3. La acreditación institucional de las instituciones policiales de todos los niveles de gobierno como base de su permanencia. 4. El establecimiento de un organismo certificador nacional con facultades amplias para detonar procesos de cambio en las policías e intervenir y eventualmente eliminar instituciones incapaces de cumplir con normas mínimas. 5. El fortalecimiento de mecanismos de control internos y la creación de instancias formales de control civil sobre las policías. 6. La institucionalización de un régimen de seguridad social y de derecho de asociación para personal de seguridad pública, como parte de un esfuerzo más amplio en la dignificación y fortalecimiento de la carrera policial. 7. La definición de un modelo presupuestal que haga posible una transformación de fondo de las instituciones de seguridad pública. Una reforma de esa naturaleza existe un rediseño a fondo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En consecuencia, debe tener como punto de arranque una reforma constitucional. Pero el cambio no puede detenerse allí. Es indispensable revisar buena parte del marco normativo en la materia, empezando por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Debe asimismo contemplar una transformación de los fondos de aportaciones y subsidios dedicados a la seguridad pública en las entidades federativas y en los municipios. En resumen, esta es una propuesta de reforma policial profunda. El centro del debate es la calidad de las policías, no su número. La pregunta esencial es cómo se gobiernan y cómo se organizan las policías, no quién manda sobre ellas. Como quiero ser respetuoso del tiempo,
Ya el contenido de esta iniciativa está en la Gaceta, pueden consultarlo, y ahí están los elementos centrales de la misma, amén de los que ya he mencionado. Nuestra propuesta es una reforma constitucional para el rediseño del sistema policial. Tiene elementos comunes con las del Partido Acción Nacional, que también es una propuesta de reforma constitucional al sistema policial mexicano. No estamos de acuerdo en el PRD con la eliminación de la función de seguridad pública para los municipios. La sujetamos a criterios poblacionales y de fuerza. Municipios con menos de 20,000 habitantes no podrán tener una organización policial con fines de seguridad pública, pero sí con una fuerza de orden para resolver los temas administrativos y de bando de policía y buen gobierno. Menos de 20,000 habitantes representan el 63% de los municipios del país, y ese 63% representa solo el 10% de la población en México. Los mayores de 20,000 habitantes, bajo el criterio es poblacional, y que no puedan integrar una fuerza policial de al menos 100 integrantes con capacidad profesional, con armamento, con estrategia, con inteligencia, tampoco podrán desempeñar la función de seguridad pública. Se trata de preservar a los municipios como han sido concebidos en nuestro régimen, en nuestra arquitectura constitucional. Eliminarlos de la función de seguridad pública es convertirlos en simples delegaciones de los gobiernos estatales. En simples delegaciones de los gobiernos estatales. Es desnaturalizar su función de autoridad. En el PRD tenemos esa posición, y si seguimos coincidiendo con el Partido Acción Nacional, no pasará la figura de policía estatal única ni la figura de mando único. A su disposición, senadoras y senadores de la República, la presente iniciativa. Gracias, senador Barbosa. Túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Seguridad Pública y Estudios Legislativos Segunda. Enseguida tiene el uso de la tribuna la senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar un proyecto de decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tiene la palabra, senadora. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras senadores. Desde el jueves de la semana pasada y hasta el día de ayer, 4,5 millones de habitantes de la Ciudad de México carecieron del suministro de agua. Para los capitalinos, esta situación se presenta de manera reiterada, cada vez más frecuente, en periodos vacacionales o durante los fines de semana largos como el que acaba de pasar. La razón principal es el mantenimiento del Cutzamala, un sistema que opera desde 1982 y que proporciona al Valle de México más o menos el 25% del agua que requiere. Para operar las 24 horas, los 365 días del año, el Cutzamala utiliza una electricidad equivalente al consumo de 1 millón de personas, y los costos para su mantenimiento y operación ascienden a 2,000 millones de pesos anuales. En el Partido Verde sabemos de la importancia que representa mantener en condiciones óptimas este sistema y queremos señalar que se necesita tomar acción. Sabemos que el Cutzamala no resolverá nuestra falta de agua y que los proyectos en estudio para traerla, ya sea desde la presa de Necaxa en Puebla o desde el Valle de Mezquital en Hidalgo, requieren de grandes inversiones
y de al menos 10 años para su maduración. Así que resolver la carencia de agua resulta prioritario y creo que no tenemos una solución que parezca próxima. Según el Consejo Nacional de la Población, para el 2030, con el incremento de la población en las zonas urbanas, la disponibilidad de agua a nivel nacional disminuirá de 4.090 metros cúbicos anuales a 3.800 metros cúbicos anuales por persona. Así que encontrar soluciones requiere del compromiso de todos, de la Federación, de los gobiernos locales y, por supuesto, de los habitantes. Necesitamos soluciones viables para los capitalinos y para los habitantes de las ciudades como Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Ciudad Juárez y muchas otras ciudades grandes para que no vean vulnerado su derecho humano al agua. Necesitamos que los hospitales dejen de preocuparse cuando en situaciones de emergencia no llegue una pipa o no tengan una solución disponible. Debemos aprovechar el recurso que literalmente nos cae del cielo. Este recurso es el agua pluvial, que puede ayudarnos a enfrentar con sustentabilidad la carencia de este vital líquido a todas horas y en todo momento. La iniciativa que hoy pongo a su consideración precisamente tiene como objetivo incentivar la captación de agua pluvial para su aprovechamiento. Anualmente, más o menos en México, recibimos el equivalente a una piscina de 1 kilómetro de profundidad con una extensión similar al tamaño de la Ciudad de México. Pero, lamentablemente, cada año desaprovechamos más del 90% de esta agua, es decir, la perdemos toda. ¿Podría esta agua ser captada y utilizada para reusarse en servicios sanitarios, en limpieza o riego de plantas de ornato? El agua de lluvia representa un recurso potencial importante para dar respuesta a los problemas de escasez de agua, sobre todo en las áreas urbanas. La iniciativa que presento tiene como fin promover el interés de los particulares por el cuidado del agua mediante la obtención de un beneficio fiscal. El objetivo es otorgar deducciones fiscales para cualquier contribuyente que realice obras, instale equipos, sistemas o instrumentos para la captación de agua pluvial. Necesitamos modernizarnos en nuestra actitud ante el agua y la carencia de la misma. Este incentivo es para aquellos que construyan, adquieran o renten, desarrollen inmuebles que reciclen el agua, repito, que literalmente nos cae del cielo. Los invito a que juntos sigamos buscando alternativas para hacer realidad el acceso universal al agua, para que cada uno de los mexicanos en cualquier región vea garantizado su derecho humano al agua. Muchas gracias. Sí. Gracias, senadora. Gracias, senadora. Nifa Salinas. Túrnese a la Cámara de Diputados. Informo a la Asamblea que recibimos de la mesa directiva la solicitud de licencia del senador Francisco García Cabeza de Vaca para separarse de sus funciones legislativas. De lectura a la Secretaría a dicha comunicación. Con todo gusto, señor presidente. Senador Roberto Gil Suart, presidente de la mesa directiva, Senado de la República, presente. El suscrito senador de la República, Francisco García Cabeza de Vaca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 13ª legislatura del Senado de la República, con fundamento en el dispuesto por el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción 13ª, 11, 12 y 13, numeral 1, fracción 4ª y 14 del Reglamento del Senado de la República, respetuosamente solicito licencia por tiempo indefinido para separarme de mi cargo como senador de la República a partir del día 29 de enero de 2016. Lo anterior para los efectos administrativos y legales correspondientes. Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que se sirva dar a la presente. Es todo, señor presidente. Gracias. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Consulto Único. Se concede licencia al senador Francisco García Cabeza de Vaca para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido.
Al no haber quien haga uso de la palabra, senador Ernesto Rufo. Compañeras senadoras, compañeros senadores, en abono al razonamiento para la solicitud de licencia de nuestro compañero Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el reconocer su trabajo que ha dedicado con devoción y ahínco en los temas de energía. Él llevó siempre en interés el tema de los exámenes de control de confianza. Fue integrante muy activo en la Comisión de Marina. Ha sido presidente de la Comisión de Reforma Agraria y actualmente por unos meses por la Comisión de Defensa Nacional. En ello ha tenido dedicación, creo que debemos reconocimiento y consideración a ese trabajo, y también, claro, la aspiración política en su estado, porque va en búsqueda de la gobernatura del estado de Tamaulipas. Él fue alcalde de la ciudad de Reynosa y me parece que con la experiencia que él lleva, pues merece el razonamiento de nuestra consideración para otorgarle esta licencia temporal a su cargo, quizá definitiva. Muchas gracias. Gracias, senador Rufo. Senador Patricio Martínez. Me uno a lo comentado por el señor senador Ernesto Rufo. No puedo omitir que lamento que pida licencia el señor senador, porque trabajé con él en diferentes comisiones y circunstancias, especialmente en la de Defensa Nacional, en donde tuvimos plena identificación, y ratifico que hizo una buena labor en esa presidencia en el corto tiempo que la desempeñó. Si hoy, por sus circunstancias personales, emprende nuevos derroteros, solamente sumarnos con el voto a esa licencia que él solicita y expresarle, como debe ser, los mejores deseos en sus nuevos destinos. Muchas gracias. Gracias, senador Patricio Martínez. Senador Armando Ríos Peter. Gracias, presidente. Igual que lo han hecho mis compañeros que me han antecedido, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pues desearle éxito al senador Francisco Javier Cabeza de Vaca. Los que lo conocimos durante estos años, sin duda alguna, encontramos en él una persona que siempre tuvo disposición al diálogo franco. Como buen norteño siempre le gustó plantear sus puntos de vista, defenderlos y sobre todo buscar conciliar. Es una realidad compleja la que vive su estado, el de Tamaulipas, pero sin duda alguna, habiendo sido presidente municipal, ha demostrado talento, energía, que es lo que necesita ese estado. Enhorabuena, le deseamos en esta empresa y le deseamos éxito. Gracias, senador Ríos Peter. Senador Javier Lozano. Muchas gracias, señor presidente, y agradeciendo la generosidad de mis compañeros senadores Ríos Peter y Patricio Martínez por la forma en que se han expresado de nuestro colega Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Yo también quiero dejar un testimonio muy sincero, personal, institucional, de compañeros de grupo parlamentario, por lo que hace a la labor, al trabajo, a la entrega de García Cabeza de Vaca como senador de la República, la contribución tan grande que tuvo en el procesamiento de la reforma energética como parte de la comisión temática correspondiente, también la presidencia de la Comisión de Defensa Nacional que se le encomendó, y sobre todo por la lucha constante que tiene por que haya paz, orden y seguridad, crecimiento y progreso en Tamaulipas. Desde luego le deseamos lo mejor de la vida a él, a su estado, a los tamaulipecos. Lo vamos a echar de menos, pero queremos dejar testimonio del valor con el que no solamente emprende su
proyecto, su anhelo, sino el trabajo que realizó con nuestro grupo parlamentario y con el Senado de la República en general. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Lozano. Senador Gerardo Flores. Permítame, senador Flores. Adelante, senador Flores. Muchas gracias, presidente. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde me uno al reconocimiento al senador García Cabeza de Vaca. Fuimos testigos también del espléndido trabajo que hizo en el contexto de la reforma energética y desde luego también como presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Le deseamos suerte, sabemos que va a un desafío en el que seguramente pues se encontrará con gente de nuestro partido, pero le deseamos éxito, le deseamos suerte y no queríamos dejar de reconocerle el trabajo que él desempeñó aquí en el Senado de la República, desde luego poniendo en alto el nombre de su bancada, pero también a favor del desarrollo de México. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Gerardo Flores. Senador Fernando Herrera. Bien, pues hoy nuevamente es un día distinto, distinguible para el Senado de la República y de una manera muy especial para los senadores del Partido Acción Nacional. Hoy nuestro compañero Francisco Javier Cabeza de Vaca solicita licencia para ir a emprender un nuevo camino, un camino con orientación vocacional, con una amplia expectativa de poder servir de una manera más cercana a sus paisanos tamaulipecos. Y nosotros el día de hoy tenemos sentimientos encontrados. Por un lado, extrañaremos la participación con tenacidad, con persistencia, que siempre le ha caracterizado a Francisco Cabeza de Vaca, pero por otro lado nos da mucho orgullo y satisfacción que un hombre que ha acreditado en su trabajo diario, constante y permanente, sea llamado a una tarea de gran responsabilidad. Él va a un proceso electoral y sabe que cuenta con el reconocimiento del Senado de la República y de una manera muy particular con el apoyo de los senadores del Partido Acción Nacional. El senador Francisco García Cabeza de Vaca es un hombre inteligente, preparado, que ha hecho siempre de la capacitación constante, del seguimiento que le da a los temas, su espíritu distintivo de colaboración cuando se trata de realizar un trabajo conjunto. Es un hombre honesto a capa cabal, que desde muy joven ha participado en tareas de promoción y de resolución de la problemática social. Es un hombre cercano a la gente y por esa razón los senadores de Acción Nacional nos sentimos orgullosos de que Francisco vaya a esta tarea, a esta responsabilidad. Tenemos la seguridad plena y absoluta que el futuro que le depara será venturoso. Su preparación, su inteligencia, su cercanía con la gente nos dan elementos para pensar que él tendrá un camino verdaderamente satisfactorio y esperamos de todo corazón que esta perspectiva que él está teniendo sobre Tamaulipas se concrete en un respaldo amplio y absoluto de la sociedad de su entidad federativa. Felicidades a Francisco y gracias a todos los compañeros senadores por las palabras que han brindado a nuestro compañero senador. Gracias. Gracias, senador Fernando Herrera. Al no haber más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica